Seguimos en Infobae TV, usted seguramente nos está mirando por internet, a través de su celular o en cualquier lado del planeta, y por eso hemos traído al señor Luis Gasulla, que ha escrito un libro muy bueno que se llama El negocio de los derechos humanos, y queremos hablar un poco del tema de los derechos humanos. ¿Cómo estás, Luis? Gracias, Lucas. ¿Cómo por estás? favor. Cuando vos escuchás que todo el tema que hay alrededor de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, un especialista en ese tema como vos, ¿cuál es la primera conjetura a la que llega? Que la gran ganadora de la cuestión es Cristina, es el Poder Ejecutivo, que va a tener una universidad propia realmente donde va a poder instalar las carreras, la gente que ella quiera, que Eve Bonafini también es una ganadora, que Gabriel Mariotto también le va a ir muy bien porque está detrás del proyecto, estuvo recorriendo los pasillos de la universidad, es uno de los que impulsa la carrera de periodismo allí, que Florencia Saintot también está contenta, la decana de la carrera de periodismo de la Universidad de La Plata, y los que no están contentos para nada son los actuales profesores, o por lo menos gran mayoría de los profesores actuales que sienten, piensan, sospechan que se pueden quedar sin trabajo. Un trabajo en el que les están pagando poco y mal, como ayer reconoció la propia Eve Bonafini, le echó la culpa al Ministerio de Educación que tiene atrasados los pagos. Lo cual es cierto, el Ministerio de Educación no les está pagando como corresponde, tercerizaba, en realidad le pagaba no directamente a la Fundación, a la Universidad de las Madres, sino que le pagaba a la Universidad de San Martín, que siempre aparece metida en la Universidad de San Martín, ¿no? Apareció en Tecnópolis, apareció con las series, las ficciones de la TV pública o de los medios públicos, y también era la que gestionaba los pagos de la Universidad Popular de las Madres, pagos que están suspendidos, atrasados, realmente es así. Es una locura eso, si vos te podés pensar, pero yo me acuerdo que en un momento se había hablado de que un montón de producciones que se hacían, no para la TV pública, sino para los nuevos canales de televisión digital, sí, estaban financiados a través de la Universidad de San Martín. Y la verdad que la Universidad de San Martín no aportaba nada, porque no tenía ni estudios en ese momento, era solamente la financiación. Es loco que usen una universidad como caja, ¿no? O pasa en cualquier lugar del mundo eso. No, imagino, no sé cómo pasa en otros lugares del mundo, pero acá realmente sí, llama la atención, y más con los antecedentes también de la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Y también es una estrategia del gobierno, es el gobierno que más universidades ha creado, en el conurbano ha creado universidades que no son muy prestigiosas, que digamos, hace poco la de Merlo. En la sesión de ayer en el Senado se aprobaron la creación de otras universidades, de hecho por eso apoyaron el proyecto de la creación del Instituto de Derechos Humanos los senadores de San Luis, porque les crearon la Universidad de Comechingones, lo cual parece un chiste el nombre, pero es así, se llama así, y bueno, hubo un debate acalorado en el que el gobierno logró obtener la media sanción. Ahora, ¿por qué pensás que van a echar a la gente de la Universidad de las Madres? Es lo que creen los trabajadores. Primero, hay un artículo, el artículo 4 del proyecto de ley, que asegura que toda la planta de empleados administrativos y de docentes va a seguir y va a ser parte de la planta permanente del Ministerio de Justicia. También es una cuestión por qué va a depender del Ministerio de Justicia y no del Ministerio de Educación. Sí, claro. Pero la relación no era la mejor con el Ministerio de Educación. Porque el que se va a hacer cargo del Ministerio de Justicia o el decano de las facultades correspondientes o de la universidad va a querer traer a su propia gente, y no está muy bien vista a algunos profesores actuales, que muchos se han ido, algunos están empezando a levantar la voz. ¿Por qué? Porque la entrevista que realizaron Eve Bonafini con Milani fue digamos, la gota que rebalsó el vaso en el, digamos, el discurso progresista que hay entre los profesores, que muchos de ellos son de la escuela de Vicente Cito Lema. ¿Por qué pensás que lo bancan a Milani, hablando de derechos humanos? ¿Fue un capricho? ¿Por qué lo bancan a Milani? Es una pregunta compleja. Porque aparte lo siguen defendiendo, digamos, y siguen ratificándolo. ¿Por qué? ¿Hay una explicación? Yo tengo varias teorías. Me parece que una es tener a alguien que es propio. En el ejército encontrar a alguien que responde directamente al Poder Ejecutivo, sí, y que se crucifica, obediente, por lo menos, obediente, sí, es meritorio para el gobierno.
Otra razón es el posible temor a un estallido social y tener el ejército ahí, me parece a mí. Y después reinventar esto de aquel operativo Dorrego, ¿te acordás? En los últimos momentos, en el 75, 74, de que el ejército salió a las calles. Lo intentaron cuando fue las inundaciones en La Plata, no fue el mejor resultado. Y después lo están realizando en la Villa La Carbonilla, con las Madres de Plaza de Mayo. Claro. Estuve ahí hace 2 semanas. La Cámpora creo que está también. Está la Cámpora. En La Carbonilla, la verdad, ahí tenés las respuestas. Contá un poco a ver qué es lo que pasa en La Carbonilla, que van las madres. Ahí van las madres, ahí están realizando obras el ejército junto con las madres y la militancia. Y bueno, lo cual es una locura, filosóficamente es una locura que todo eso. Filosóficamente es una locura porque vos pagás un aporte como contribuyente al ejército para que haga otras cosas y no para que barra una calle o construya una vivienda. Que lo cual tampoco lo está haciendo. El que va a La Carbonilla se va a encontrar con que ahí hay una cooptación de los vecinos, de más de 1000 vecinos, que ha crecido exponencialmente, que está ubicada en un lugar estratégico de la ciudad, es la villa que más ha crecido en los últimos años y que está ubicada en la estación La Paternal, detrás, ya son 6 cuadras, 6 manzanas, y que ahí desembarcó definitivamente parte de la Cámpora. Y también, ¿te acordás del batallón militante? Sí, claro, los chicos que salían de la cárcel para hacer obras de teatro. Bueno, ahí están. Ahí también. Muy metidos. E inauguraron las cloacas hace poco, con Eve, Agustín Rossi, Luis Delía, Mariotto. Las cloacas inauguraron en realidad un tronco que pasa por debajo de una de las calles, pero todavía nadie las disfruta. ¿Vos crees que en 2015 pase lo que pase con el gobierno, si cambia de color, si viene Scioli, Randazzo, Macri, Massa, el que sea? ¿Va a seguir toda esta lógica y esta impronta de los derechos humanos o va a ir desapareciendo de a poco? Ojalá que siga, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que se le dé una importancia real a los derechos humanos y que se reconviertan algunos organismos de derechos humanos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, madres y abuelas de Plaza de Mayo, que quedaron muy pegadas con un gobierno. Ellas siempre decían que está bueno hacer política, pero no partidaria. De hecho, fueron intransigentes, fundamentalmente de Bonafini, con el gobierno de Alfonsín. Esto cambió definitivamente con la llegada de Néstor Kirchner. Vos dirás, bueno, Kirchner les dio todo lo que pidieron lo tuvieron, pero ¿a cambio de qué? ¿Hay una política de derechos humanos en el gobierno? ¿Una política en serio? Yo creo que por lo menos lo hubo durante el gobierno de Néstor Kirchner. Me parece que fue mutando y hoy la política de derechos humanos es bastante borrosa. Antes se festejaban los piquetes, ahora se intenta reglamentar los piquetes. Bueno, eso es un tema, ¿ves? A ver, ¿cuál es el verdadero kirchnerismo? ¿El que permitió que haya piquetes o el que ahora le molesta que corten la calle? Pueden ser los dos. Pueden ser los dos. Tal vez el kirchnerismo. ¿Tiene ideología el kirchnerismo? Es un poco extremo tu pregunta, pero... No, pero es cierto, porque si vos empezás a mirar un montón de cosas, hay un cambio, ¿no? Hay un cambio. Los piquetes es uno de los casos más ejemplares. Pero, a ver, por ejemplo, ahora Randazzo y Cristina lo apoya, prácticamente los quieren asesinar a los pibes que pintaron a los grafiteros. Cuando entraron a las escuelas secundarias, que le molestaba al gobierno de la ciudad, no decían nada y de hecho lo fogonearon algunas tomas. Y también se destruyó el erario público y demás. Cuando se cortó durante varios años el paso a Uruguay en Gualeguaychú, se festejó un discurso, estuvo presente Néstor Kirchner. Cuando tomó la comisaría Luis Delía, también el gobierno apoyó eso. Hay serias contradicciones, me parece, y lo de Milani es como la gota que rebalsó el vaso del progresismo, entre comillas, del kirchnerismo, ¿no? También hay un tema, por ejemplo, a ver, el 80% de los subtes de la ciudad están grafitados, digamos, y los subtes se pagan con recursos de la gente que vive en la ciudad, que es tan argentino como los que viven en cualquier lugar del interior del país o en una provincia, que salen los recursos para pagar los trenes del Sarmiento. Entonces, ¿por qué Randazzo se enoja cuando grafitean un Sarmiento y no cuando grafitean un subte que anda en la ciudad? Y hay vagones nuevos también. Hay muchos menos, pues no compraron 400 vagones. Hay menos, pero están grafitados también. Hay como una elección ahí, ¿no? De enojarse con una cosa sí y con otra no. Sí, el kirchnerismo ha hecho de la doble moral y del cinismo, me parece, prácticamente una bandera oculta. Es parte de su esencia. Son oportunistas. Vos podés ser oportunista, vos podés hacer algo porque te conviene, pero
teniendo alguna ética, alguna moral, y me parece que el kirchnerismo no tiene ninguna ética ni ninguna moral, y algunos símbolos también, y hablo de Eve de Bonafini. ¿Vos crees que va a quedar alguno de esos símbolos en el gobierno, por ejemplo, de algún kirchnerista que lo continúe? Randazzo, Scioli, Uribarri, ¿o esos símbolos ya son parte de una época que se termina? Depende, si el próximo gobierno tiene el mismo signo político, Eve de Bonafini va a seguir pisando fuerte. De hecho, ya está jugando para algunos candidatos. ¿Y qué sería el mismo signo político? Y Scioli. A ver, no, Scioli es resistido por Eve, es muy resistido. Eve quiere a Aníbal Fernández. ¿No es sciolista, Eve? No. Quiere a Aníbal Fernández, quiere a Mariotto, quiere a Domínguez y lo quiere a Maduro Vudú. Todos candidatos del 4%, digamos, no mide ninguno de todos esos. Bueno, por eso será la voz de la resistencia kirchnerista, desde la trinchera. No, me parece que el kirchnerismo está pensando en eso. El día que no estemos en el poder, cómo estamos en esa trinchera, en lugares como donde en universidades, molestando, cortando las calles y poniéndole palos en la rueda al próximo gobierno. Después de lo que vi del informe de Carlos anterior, me parece que va a tener serios problemas el próximo gobierno, también económicos. Va a tener algunos temitas que pagar ahí. Gracias, Luis. Gracias a vos.